Un minuto en movimiento. Me han pedido que escriba algo para celebrar este año el Día de la Danza en un minuto. ¿Qué cabe en un minuto? Todos los cuerpos de una manera u otra bailan a diario. Bailes de supermercado, bailes de cajeros automáticos, bailes de cocina, de dormitorio, de cuarto, de baño. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras o simplemente se pueden decir de otras maneras. Para esas otras cosas está la danza. La danza como herramienta de conexión con lo sensible, con lo humano, con lo salvaje, con lo insondable. Yo suelo llegar antes de tiempo a los sitios y me siento a esperar. Y en esa espera me engancho al cimbreo de los cuerpos que pasan por delante de mis ojos. Intento descifrar qué los transforma, qué los encoge, qué los dilata. Todos los cuerpos danzan y a través de esa danza podemos comprendernos mejor. Observar la explosión de un cuerpo que rebosa vida, observar cómo la vida fluye por un cuerpo y lo agita, es para mí uno de los grandes placeres de los que aprendo día a día y a los que no pienso renunciar. Feliz Día Internacional de la Danza.